Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. Shalom, bienvenidos a esta semana, la tertulia de Radio Sefarad, en la que repasamos cuáles han sido los más importantes acontecimientos de los últimos 7 días. Y hoy podemos decir que tenemos un clásico en Radio Sefarad, porque hace mucho que no contábamos con ellos, pero están aquí de vuelta y es un verdadero placer recibiros. Julio Trujillo, periodista, colaborador de Radio Exterior, y Jorge Aspizúa, analista de defensa. Bienvenidos. Bien hallados. Digo que es un clásico por los invitados, pero me da la sensación, ahora que iba a enumerar los temas, también podríamos decir que es un clásico por los temas que vamos a tratar. Vamos a hablar de posibles acuerdos entre Israel y sus enemigos de Hamás, y por otro lado posibles acuerdos de Israel y Siria, por otro lado de conflictos internos en casa del primer ministro israelí, y también de conflictos en Líbano, conflictos que en principio se habrían calmado después de la elección por fin del presidente Suleimán esta semana. Si os parece, vamos a ir poniendo en orden todos estos desórdenes. Vamos a empezar por la situación interna de Olmert, del primer ministro Olmert en Israel, que, como sabemos, siguen lloviendo sus acusaciones de que ha recibido un dinero de manera ilegal, y según los analistas casi más optimistas le queda para una semana de gobierno, porque va a tener que dimitir. No sé cómo veis, es una más de Olmert. ¿Pensáis que podrá resistir a esto? Es como un gato que tiene no sé cuántas vidas, Jorge. Yo creo que esto forma parte de la siempre imprescindible capacidad crítica en una democracia. No es la primera vez que a un primer ministro israelí le acusan, ni siquiera a un presidente del Estado, de haber cometido delitos contra la integridad moral y política del Estado. Lo importante es que se investigue, cosa que en otras partes no sucede. Me llama mucho la atención de que la ministra de Asuntos Exteriores, Zivni, que no es para nada una estúpida, ya le haya retirado el apoyo. Uh-huh. Y bueno, le quedan horas contadas, pero lo importante es que se está produciendo lo que en buena lógica democrática tiene que suceder, que es que ante hechos susceptibles de sospecha intervienen los jueces, y la presión de la opinión pública y publicada uh-huh. afecta a los líderes políticos de un país. Si esta regla se mantuviera en otros países, no sé lo que podría pasar. El hecho es que esa es una de las razones por las que hay que defender a Israel. Porque se puede acusar a sus primeros ministros. Julio, hablaba Jorge del apoyo de Tzipi Livni, que le ha sido retirado al primer ministro. El apoyo de Tzipi Livni, que dudo de que lo haya tenido realmente en algún momento. ¿En tu opinión, la solución que se viene a continuación es adelantar elecciones, o bien una suspensión del primer ministro en este momento, de modo que pues probablemente Tzipi Livni tomara las riendas durante un tiempo, o bien, insisto, Olmert puede ser como un gato con 7 vidas, ¿no? Son las que tiene un gato. Sí, eso es lo que dicen. No sé cuál va a ser la solución o el paso siguiente. A mí me da la sensación de que vamos a un escenario de elecciones anticipadas, y que eso es lo que está en la cabeza, o en el juego calculado, en el paso calculado de Tzipi Livni y de Ehud Barak, ¿no? Que también ha dicho claramente que hay que prestarse a un periodo electoral. Yo creo que lo que pasa es que todo el mundo ve que Olmert no es que sea insalvable, porque nadie lo quiere salvar en realidad, sino que antes o después, más pronto que tarde, va a haber elecciones, y la gente se está situando en la parrilla de salida de cara a las elecciones. Yo creo que no es más ni menos que eso. Hay que tener en cuenta que como alternativa a Olmert en la derecha solo parece estar Netanyahu, y la izquierda está confusa entre los que se fueron a Kadima y los que el propio Partido Laborista. No parece claro el liderazgo, y necesitan tiempo para posicionarse. Yo creo que van a empujar a Olmert cuidadosamente para que se caiga en el momento que les convenga más a todos, ¿no? No sé si podrán controlar el proceso, esa es otra cuestión, ¿no? Figura extraña la de Olmert, porque es un hombre que, por un lado, no es la primera acusación de corrupción, por eso casi decimos que lo que es como un gato. Llevó una guerra contra Hezbollah, de quien luego hablaremos,
que bueno, pues no fueron los mejores resultados esperados, al parecer, o por lo menos eso fue lo que la prensa internacional creyó entender. Y luego, por un lado tiene grandes carencias en su mandato, pero por otro lado tenía el bombardeo, estoy pensando, de aviones israelíes sobre territorio sirio, desmantelando un posible intercambio de armas nucleares y alguna otra serie de cuestiones que han funcionado bien. No sé cómo haríais, yo creo que tal vez sea un poquito pronto para hacer un balance de su gestión, porque evidentemente todavía no se ha marchado, pero por un lado, ahora evidentemente cuando más en duda está su poderío es cuando empiezan a sonar más fuertemente las posibles negociaciones tanto con Siria como con Hezbollah, con el intercambio de los dos soldados secuestrados por Hezbollah a cambio de un preso israelí y una serie un preso libanés en las cárceles israelíes. No sé qué balance haríais. Yo creo que aquí están mezclando demasiadas cosas. Vamos a ver, primero el tema de la corrupción. La corrupción en Israel se ha repetido. O sea, la familia de Sharon, en concreto su hijo, terminó en los tribunales. Un hijo está en la cárcel. Está en la cárcel, de hecho. Las acusaciones han sido sistemáticas y las relaciones en los países democráticos con los que financian las elecciones son confusas y casi siempre judiciales, no solo en Israel, sino en Europa y en los países donde hay democracia. Este tipo de relaciones terminan produciendo consecuencias judiciales. Ahí no hay una situación nueva. Yo creo que Olmert heredó un liderazgo complicado en unos momentos en que la enfermedad de Sharon no permitió cerrar la operación que significaba Kadima y la búsqueda de un determinado modelo de acuerdo de paz. Olmert había sido, desde mi punto de vista, un buen alcalde de Jerusalén, y tenía capacidad para ser primer ministro, pero se encontró con una situación muy complicada, un escenario muy complicado. Yo creo que lo ha resuelto relativamente bien. Después, si quieres, volvemos al tema de la guerra en el Líbano, que no sé hasta qué punto es imputable a él. Yo creo que esa guerra obviamente la ganó Israel, lo que pasa es que perdió la batalla de la información sobre la guerra, pero no la guerra misma. Pero también es verdad que esa victoria no la culminó, no la explotó hasta el final y por decirlo en términos coloquiales, Hezbollah salió vivo de esa guerra que tenía, en la que el proyecto era y debería seguir siendo destrozarlo. Uh-huh. Eso no ha ocurrido y Hezbollah ha salido políticamente fortalecido y militarmente no derrotado. Entonces, en ese marco, yo creo que es pronto para hacer el perfil o la evaluación de Olmert, pero yo creo que lo de la corrupción es una anécdota. Netanyahu, por cierto, también tuvo gravísimos casos de corrupción y no tiene el menor problema para volverse a presentar. No, y además en estos momentos es el líder en la opinión pública. Por eso que yo creo que no es un problema de corrupción, sino es un problema de lucha política y de que Kadima representaba un proyecto nuevo que, por cierto, rompía el viejo bipartidismo israelí con un proyecto nuevo y cuando hay proyectos nuevos y te va relativamente bien, te salen muchos enemigos y cometes muchos errores, ¿no? Había mucho camino por abrir, mucho camino nuevo. Sí. Estabas destacando lo de Hezbollah, dices Hezbollah salió vivo. Voy a utilizar esto para meternos en el siguiente tema. Quería hablar del Líbano. Hezbollah salió vivo de esa guerra, efectivamente, casi, aunque hubiera salido muy, muy mal herido, con salir vivo ya era una victoria, porque estoy pensando en un artículo publicado por GES, por el Grupo de Estudios Estratégicos, y donde dice precisamente que después de eso, de alguna manera, dice que el prestigio creció y sobre todo quedó en evidencia la capacidad de Hezbollah después de esa guerra, ¿no? Que quién en Líbano se iba a enfrentar después a Hezbollah. De alguna manera, esa guerra que en términos, digamos, tocables, ¿cómo se dice? Tangibles, gracias, ganó Israel, pero que efectivamente en la opinión pública dio la sensación de que esa guerra había sido perdida. En Israel incluso se tuvo que hacer un informe para analizar, el informe Vinograd. Sí, porque por primera vez ganaron notoriamente la guerra de la propaganda, la ganó Hezbollah, y por primera vez
ese conflicto militar por primera vez en la historia de Israel fue interiorizado en Israel como una demostración de debilidad. Por primera vez sectores de la sociedad israelí se han sentido vulnerables después de esa guerra en el Líbano. Han sentido que no es posible ganar todas las guerras cuando no ha cambiado nada desde el punto de vista militar. Lo que se ganó, lo que se perdió fue una gran batalla de la propaganda, con la complicidad de un montón de países europeos, algunos de los cuales se dicen aliados de Israel. Yo creo que en realidad las tropas internacionales desplegadas en el Líbano con una resolución de la ONU absolutamente moderada para lo que debería ser, en realidad las consecuencias finales, hay quien dice que incluso era la voluntad, pero las consecuencias finales es mantener el statu quo para que Hezbollah no sea derrotado militarmente. El sueño de las potencias, o sea, el despliegue militar responde al sueño de algunos líderes occidentales de que creen que todo se puede negociar y que lo mismo que pueden negociar con ETA, llegar a un acuerdo de honor, lo pueden hacer con Hezbollah, y cuando toman una medida por la que Hezbollah se subleva y está a punto de dar un golpe de Estado, lo que hacen no es aprovechar para derrotar a Hezbollah, sino ceder ante Hezbollah, como acaba de ocurrir con la torre de comunicaciones del aeropuerto y el conflicto político que da origen a esta situación libanesa. Yo creo que no hay voluntad política de derrotar a Hezbollah, y sobre esa base Hezbollah no hace más que crecer y aumentar su protagonismo en la región, no en el Líbano, en la región. Hezbollah ha pasado a ser un protagonista de toda la situación en Oriente Medio al lado de Irán y de Siria. Yo no puedo discutir el resultado político. Evidentemente Hezbollah ha conseguido imponer su poder en sus territorios fragmentados en el Líbano, ha conseguido imponer la solución de la elección del nuevo presidente utilizando las armas en la mano. ¿Qué se puede decir de la guerra del Líbano de verano 2006? Lo que están diciendo los militares israelíes más serios y los militares estadounidenses más serios. Nos encontramos en un escenario de guerras híbridas, algo definido por Frank Hoffman, del US Marine Corps, y recogido por el general Simon Nabé, jefe de estrategia de la Universidad de Tel Aviv. Guerras híbridas donde lo militar es un factor adicional al objetivo final de cualquier guerra, que es obtener un éxito político que evidentemente Israel no obtuvo. ¿En qué punto Israel sí ha conseguido algo que quizá Julio se va a sorprender de que yo lo diga? Las potencias europeas que incentivaron el reforzamiento de FINUL, de la Fuerza de Interposición del Líbano a cargo de Naciones Unidas, entre la frontera del Líbano e Israel, y creedme que conozco la frontera, han quedado entre medias de la resolución del conflicto entre Israel y Hezbollah, el conflicto entre Israel y Siria. Si las cosas vienen mal, esos países europeos, liderados por Francia, la Francia de Sarkozy, la Italia, que con el cambio de gobierno no ha variado la situación, de Berlusconi, y la España de Zapatero, tendrán que tomar decisión entre Hezbollah, el régimen sirio y el Estado de Israel. Claro, pero esto que estás diciendo de alguna manera da la sensación que ya se hizo durante la guerra contra Hezbollah, la guerra del 2006, porque estoy pensando que incluso no hay que olvidar que detrás de esa guerra estaba Irán, porque detrás de Hezbollah está Irán, indudablemente. Entonces, es Irán. Es Irán, sí, son los mercenarios de Irán que han creado un Estado dentro de un Estado y que han decidido... Y con vinculación con Hamas. Sí, pero que han decidido cuándo empiezan una guerra, cuándo... O sea, este grupo, este pequeño Estado dentro del Estado puede llegar a todo un país a una guerra si ellos desean o no lo desean. En el verano del 2006 sorprendió muchísimo la actitud en general de los países árabes que se lavaron las manos. Evidentemente nadie fue a decir bravo Israel, pero en ese lavado de manos que estaban teniendo daba la sensación... Incluso hubo alguna felicitación discreta y reproche discreto al ejército de Israel por no acabar la guerra con una victoria más aplastante, que venía ni más ni menos que desde los saudíes. Efectivamente. Por ahí van los tiros. No, entonces, dentro de este nuevo orden, de alguna manera, el gran miedo viene una vez más de Irán. El hecho de que Hezbollah consiga que el gobierno libanés se eche para atrás es un ceder del gobierno libanés ante Irán también.
Sí, yo creo que no es tanto el ceder, el gobierno libanés no puede, es decir, la condición sine qua non para pacificar el Líbano es la destrucción de Hezbollah. La destrucción de Hezbollah ya no es posible, bueno, ya no es tan fácil como era hace unos años, si es que existía. Ahora no existe posibilidad de aplastar, de derrotar a Hezbollah militarmente. Para la derrota política hace falta una combinación de factores en lo que deberían estar implicados, primero voluntad de hacerlo, una estrategia definida y sobre todo no se puede decir sin el apoyo europeo, pero Europa no quiere derrotar políticamente a Hezbollah. Europa quiere contar con Irán y Siria en el escenario y sin que estén, es decir, quieren que Irán no sea peligroso, pero tampoco quieren una victoria militar completa sobre Irán. Les da miedo a la situación heredada de ahí, porque quieren seguirla tutelando desde Europa con unos enfrentamientos relativamente controlados donde ellos puedan timonear, digamos. En el fondo, el plan del que tanto habla Moratinos, y que no es un plan de Moratinos, porque habría que discutir si Moratinos es capaz de tener un plan, pero bueno, esa es otra cuestión. El plan de Moratinos es de que negociando con Siria se rompe el eje Damasco-Teherán y entonces al debilitarse no tiene más remedio que aceptar una negociación y ahí, como los americanos negocian con los egipcios, irrumpiría un tercer. Todo eso es un juego de ajedrez de despacho que no tiene ninguna posibilidad de salir adelante, sino derrotas a Irán y a Hezbollah. No hay ninguna otra posibilidad, porque ellos sí que tienen una estrategia y ellos están poniendo al servicio de esa estrategia primero la creación de un arsenal militar nuclear y luego una desestabilización calculada de la frontera norte de Israel para que Hezbollah sea un protagonista de todo el conflicto en Oriente Medio, para que los chiitas armados sean un protagonista en toda esa zona que hasta ahora no lo habían sido. Y eso a la larga les lleva a chocar también con los suníes de la zona. Pero bueno, ese momento está dilatado porque lo están planeando todo en función de la guerra contra Israel. Y por eso Arabia Saudí ahora mismo probablemente tiene más miedo de la victoria de ese grupo que de la consolidación del Estado de Israel. Y con esas cartas hay que jugar la partida, y Europa no está jugando la partida con esas cartas, sino está jugando como siempre a mantener lo máximo que pueda la situación controlada, y mañana ya veremos, porque lo que caracteriza a Europa es una política de improvisación y no tiene una política, a la Europa de ahora por lo menos, no tiene una política de largo alcance, ni dejan que la tengan los americanos, por otra parte, que no hace más que criticarla. Volvemos a la famosa frase de Colin Powell de que cuando surge un gran conflicto, mientras los Estados Unidos preparan un misil, Europa emite un comunicado de condena, ¿no? Sí, pero hay algunos cambios interesantes. No digo que no los haya, pero interesantes, esa es la evidentemente. Sarkozy propone una especie de nuevo entorno de diálogo mediterráneo que incluye a Turquía. Turquía, con su gobierno, su establishment, tiene las tensiones que tiene, que son gravísimas, e intercede ante Israel en favor de una negociación con Siria, que su régimen es como, ¿qué diría yo? Si gobernara el gobierno de Madrid en el conjunto de España, gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid en el conjunto de España, y tuviera que controlar todas las provincias y todas las minorías que tiene por ahí. Bueno, Turquía no hace nada sin los Estados Unidos, e incluso el gobierno, comillas, proto-islamista de Turquía, eso lo tiene claro. Lanzan esta iniciativa. La guerra en Irak, que es el fiasco absoluto de la administración Bush y de neocons, se está empezando a encauzar. E Irán... Es curioso que se diga que la guerra de Irak es el fiasco de Bush, pero que se está empezando a encauzar. Sí, porque fundamentalmente... Nunca había visto el error de un problema que está empezando a arreglarse. Fundamentalmente porque se ha cambiado de estrategia, se ha adoptado una estrategia mucho más sobre el pie. La ha cambiado Barack Obama. Barack Obama no. ¿Qué más quisiera Barack Obama? A ver, si yo estoy con McCain, yo estoy hablando de los amigos de McCain, que son los que verdaderamente han conseguido torcer el brazo de la administración en el Pentágono, en la Casa Blanca, en la avenida de Pensilvania, desde el Departamento de Estado y desde el Pentágono. Y estos tíos están consiguiendo estabilizar la situación. Bueno, en este momento es cuando realmente lo que hace falta es hacer presión sobre los países europeos dudosos. Y te voy a decir, ¿quiénes son los principales beneficiarios de las exportaciones de petróleo y de gas de Irán?
¿quiénes son los principales beneficiarios de las importaciones de gas y de petróleo de Irán? Yo no conozco a ningún gobierno europeo que haya negociado con tanta fruición negocios petrolíferos y de gas con Irán como anteriores gobiernos, por ejemplo, de España. No el actual, sino anteriores. Entonces, hay que tener en cuenta todos los factores para poder confirmar políticamente posiciones. Y no te negaré, en el actual momento, Irán se satisface de los negocios que tiene con el conjunto de Europa, no solo con España, no solo con Francia, no solo con Italia, no solo con Alemania, no solo con Europa, Rusia. Perdón, entonces esto iría sobre la teoría, la tesis de Julio, en el fondo. Claro. Que mientras Europa siga haciéndole el juego a Irán, poco podemos hacer y con dificultad nos podemos librar de Hezbollah. Porque lo que hay que elegir es entre planteamientos de gestión democrática, sometidas a control público y periodístico y en parlamentos vale. Y por jueces. Democracia, has utilizado el juego democrático. Quiero preguntar respecto a la democracia en Hezbollah, perdón. Menudo lapsus. En Líbano. Precisamente uno de los problemas básicos es que la repartición de poderes en Líbano corresponde a la demografía que había. Criterios étnicos de los años 50. Exacto. Ahora mismo esto no se sostiene. Los chiíes son la mayoría, la gran mayoría. Digamos que tienen muchos hijos que sobreviven gracias a la tecnología occidental. Bueno, como sea como sea, el caso es que de alguna manera ya no corresponde. ¿No hay algo también digamos de ademocrático o de poco democrático en cómo está repartido el poder en Líbano, lo que en un momento dado fue el único pegamento posible para evitar que se mataran entre todos? Pese a todo se mataron en una época, ¿no? Una época no, más de 15 años. Bueno, sí, una época bastante larga en un país que apenas tiene 60 años también. Bueno, un poquito el 44 sí, por imposición británica frente al gobierno de Gaulle. Por eso, no sé, Julio, si tú ves eso como una carencia democrática importante o independientemente si juega Hezbollah no puede haber democracia por el miedo que pueden ellos ejercer y la presión que ejercen sobre los otros grupos. Vamos a ver, yo creo que en el Líbano efectivamente hay un reparto de poder étnico de acuerdo con unos esquemas pasados que son la negación de la democracia moderna, aunque bueno, son unos principios de equilibrio interno que fueron funcionales. Pero a eso hay que añadir que con Hezbollah presente no hay democracia. La prueba es que el famoso plan de paz por el que hace una semana saludaban jubilosos algunos sectores de la población, ya se ha acabado, solo ha durado 7 días. Ayer por la tarde había enfrentamientos, yo creo que esta mañana también estaba habiendo enfrentamientos armados entre milicianos del partido del PSP de Wali Jumblat, de los drusos, y Hezbollah. No es posible en el Líbano. ¿Por qué? Primero, porque el reparto étnico no garantiza el equilibrio de poderes tradicionales de la democracia. Segundo, porque no hay poderes que repartir, porque no hay poderes independientes. Y en tercer lugar, porque como tú bien decías antes, hay al menos 2 estados con sus propios tribunales de justicia, sus propios ejércitos y sus propias zonas de influencia y de control. Es decir, no es posible. Es una ficción. El Líbano vive de la leyenda de lo que alguna vez fue, si es que lo fue, pero en todo caso vive de una marca de publicidad. El Líbano es un país cada vez más inexistente en el que hay varias fuerzas que aspiran a gobernarlo, a controlarlo, y en el cual, insisto, la posición de Europa no es tener una posición, la que sea, sino consiste en sobrevivir no teniendo ninguna. Entonces, por lo tanto, el Líbano es un polvorín que cuando estallará en todas las direcciones, pero que lo único que se hace ahora es un esfuerzo para que no estalle de momento, pero no para que deje de ser un polvorín. Yo creo que no hay mucha salida. Por otra parte, las negociaciones sirio-israelí, que también las has mencionado, sí, son negociaciones viejas. Siempre, Siria e Israel nunca han firmado un acuerdo de paz, pero nunca han dejado de negociar. Incluso en Madrid. Sí, bueno, es igual donde sea. De hecho, hubo un momento, yo creo que con Sharon, donde estuvo a punto de anunciarse un acuerdo y que se rompe solo por el lugar donde situar la frontera de Siria respecto al lago Kinneret, que eran Mar de Galilea en términos cristianos. Estaban discutiendo el
el número de metros que debería estar 50. la frontera separado de la orilla o acceso a la orilla. Fueron unas negociaciones que llevaban algunos diputados árabes israelíes, diputados en la Knesset, que bueno, que al final no se pudieron concretar. Y yo creo que hoy lo que se está discutiendo es básicamente ese plan. Es decir, hoy cuando la tecnología permite tener estaciones de alerta avanzadas, se pueden permitir devolver el Golán y tener sistemas de control de movimientos de tropas sirios y a su vez ofrecerle a Siria alguna, no compensación, sino devolverle parte de lo que es su reivindicación. ¿Cuál es el problema de Siria? El problema de Siria es que es un régimen de una minoría étnica dentro de un territorio estatal, X, no cohesionado, del mismo modo que tampoco lo está cohesionado el Líbano, quizá con un grado de menos gravedad. El régimen sirio, a lo que se expone con una paz con Israel, es al fin del régimen sirio. Y esa es la clave. Si el régimen sirio obtiene garantías de supervivencia, y no estoy hablando de régimen, estoy hablando de familias, sin depender de Irán, pactará. O sea que quien tiene que garantizarle, a lo mejor, perdón si lo estoy entendiendo mal, pero como se nos va el tiempo, brevemente, son los Estados Unidos, tienen que garantizar... Y Europa mojándose. Europa porque mojándose. Lo que no se puede olvidar es una cosa que ha aparecido hoy, creo que ha sido en el diario ABC, y si no ha sido en El País, un libro fantástico de cómo las élites de poder europeas, alemanas en concreto, con ese partido de nacionales socialistas alemanes, en los años 30, pactaron las viejas aristocracias toda su continuidad de poderío. Y esto en Europa se ha mantenido. Como se acabó la Unión Soviética, parecía que ya todo estaba resuelto. Pues no. Queda algo que se llama la persistencia del Estado de Israel, que es el único Estado democrático en Oriente Medio. Y que por lo que vemos, los vecinos tienen muchos problemas que solucionar. Vamos, como que Mubarak es el modelo del Lendakari para el supuesto presupuesto referéndum en el País Vasco. Manda carayo, que diría Trillo. Bueno, ya nos estamos yendo a otros temas. Vamos a tener que cerrar aquí porque se nos va el tiempo. Julio, Jorge, muchísimas gracias a los dos por ayudarnos a entender un poquito más este lío, este berenjenal que hay en Oriente Medio y que parece que entre la no actuación europea y que todos los caminos parecen llevar a Teherán, pues más o menos hemos ido clarificando. Muchísimas gracias a los dos. A ti y a Julio. Gracias. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Que pasen un buen fin de semana y Shabbat Shalom. Thank you.